Reciba un cordial y saludo, un afectuoso abrazo, mis queridos hermanos. Aquí pues su servidor y amigo Marco Barahona. Inicia esta Semana Santa. Hemos iniciado de la mejor manera, con la bendición de Dios. Yo les envío un caluroso y fuerte abrazo, saludo a todos y cada una de las comunidades que nos siguen escuchando domingo a domingo, sábado a sábado, dependiendo en qué comunidad te encuentres, y todas las personas pues que igual se siguen sumando a este canal de YouTube. Estamos muy agradecidos por todo cuanto eh, tenemos ese afectuoso, ese cariño, y para nosotros es realmente de gran alegría, es un honor el poder llevar la palabra de Dios a todos y cada uno de sus hogares. Espero pues que este 30 y 31 de marzo, pues igual se encuentren en familia, con las personas que más aman y sobre todo disfrutando de esa palabra de Dios, que solo Él nos puede dar la paz y nos puede dar el amor. Comienzo diciendo pues que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego el verbo se hizo carne. Y eso es exactamente lo que Juan quiso representar a través de su evangelio, lo que realmente representaba el personaje de Jesucristo, que realmente Él era la segunda persona de la Trinidad y Dios mismo. Juan 10:30 dijo Jesucristo: yo y el Padre somos la misma persona. Y de esa manera pues entendemos que Él se hizo carne para poder realizar todo el propósito divino de Dios en favor de todo el mundo. De esta manera, pues, iniciamos esta conferencia determinando que la veracidad y todo lo que realmente concierne a lo que es la crucifixión de Jesucristo. Esto a nivel mundial, pues, ha sido muy conocido, independientemente de que sean o no creyentes, pero a la final es muy poco comprendido. De esta manera, nosotros, pues, como cristianos, estamos en la obligación de poder llevar realmente el significado concreto, el discernimiento, la sabiduría que Dios quería que nosotros comprendiéramos mediante ese gran sacrificio. El hombre que dijo: yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que quiera llegar al Padre será por mí. El mismo hombre que dijo: yo soy la vida, aunque mueras, vivirás. El hombre que mediante sus grandes charlas, mediante su evangelio, hizo retumbar al mundo entero, y el mundo creyó definitivamente. Por tanto, partió la historia en dos, y ahora nosotros contamos antes de Cristo y después de Cristo. Hace 2000 años, Jesucristo vino al mundo, se encarnó, Dios mismo se encarnó, y tenía que pasar todo esto, tenía que cumplir todas las profecías que desde el tiempo de Moisés mismo, luego Elías, luego también estuvo David, estuvo Isaías, estuvo Daniel, y todo eso, todas esas profecías se cumplieron al pie de la letra, exactamente tal cual como se tenían que haber cumplido. De esta manera, nosotros comenzamos esta conferencia dando, dando lectura a las profecías que se habían dado.
en el libro sagrado. En Génesis 3:11, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Esta sería la primera gran promesa y profecía que había dado Dios, en el que había un momento en el que el hijo de un hombre, sí, el hijo de perdón, el hijo de una mujer iba a aplastar a la serpiente, no matarla, pero sí aplastarla. Entonces, después, David, 1000 años antes de la muerte de Jesucristo, él escribe en el Salmo 22, en el 1, en el 14 y en el 18. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí la ropa echaron a la suerte. Como la, como la cera se derramó mi corazón en medio de mis entrañas. Y de esta forma, 1000 años antes, David ya determinaba realmente lo que iba a pasar. 750 años antes, Isaías, en su capítulo 53, lo más importante dentro de ese capítulo podemos dar lectura y decimos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que es escondido. De él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados y curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. De esta manera, nosotros nos damos cuenta, pues 750 años antes, Isaías ya había dado y determinado lo que iba a suceder con el Mesías. Y después, Daniel, en el 9 del 24 podemos leer 24 y 26 de Daniel dentro del capítulo 9. Las famosas 70 semanas, de que siempre hemos hecho conferencias acerca de esto, pero también interpretamos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de Santos, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Exactamente pasó tal cual como cada uno escribió, Daniel 500 años antes, Isaías 750 y David 1000 años antes. Y todo tenía que darse exactamente como Dios había dispuesto, porque todo se tenía que cumplir de acuerdo a lo que él había escrito. Y así será. Y por tanto, después de 95 años, Juan, su, su amado discípulo, 95 años después, pues tiene la revelación del Apocalipsis y todo coincide, pues todo tendrá que cumplirse tal como está escrito en las Sagradas Escrituras. Y de esta manera, pues, se dio a cabo de que Jesucristo inició su vida siendo carpintero y nos damos cuenta de que el motivo por el cual inició
este oficio, era porque él sabía que con esos mismos instrumentos iba a ser muerto. Entonces, la vida de él, todos, cada uno de nosotros sabemos realmente la inspiración grande que solo él pudo tener. El hombre que jamás cometió un solo pecado, se hizo pecado y se hizo maldición por nosotros, porque realmente él nos amó desde siempre. Él siempre estuvo a nuestro lado y tal vez nosotros nunca nos dimos cuenta de aquello. Entonces, luego de la captura, pasaron en el huerto de Getsemaní, fue capturado por los romanos, porque los judíos pedían de que se haga justicia, porque según ellos, él estaba cometiendo una falta gravísima al llamarse el Hijo de Dios. De esta manera, pues lo que ellos querían es su muerte y por tanto fue capturado de acuerdo a las leyes romanas y fue eh, latigado, fue torturado por 39 ocasiones, fue flagelado. Recordemos que este tipo de tortura era con unas eh, correas grandes, ¿sí? Y que en las puntas tenían cinco puntas, unas de hierro, de plomo y de huesos. Y de esta manera, pues, después de las 39 veces que fue castigado, los tejidos subcutáneos fueron totalmente destruidos de su piel. Entonces él realmente estaba desangrándose totalmente en su parte frontal como su espalda. Y luego pusieron una corona de espinas y le pusieron su manta, una manta escarlata, dice la palabra, y le obligaron a caminar con la cruz cerca de 3 kilómetros hacia un monte llamado el Gólgota o de la Calavera. De esta manera, Jesucristo inició su caminata totalmente cansado, totalmente agotado, desangrándose, y en esas condiciones no pudo llevar el palo mayor, sino solamente el travesaño. De esta manera, por un hombre llamado Simón de Cirene, le ayudó a Jesucristo a llevar su cruz. Y finalmente llegó hasta el lugar eh, en el cual lo iban a crucificar, en el Gólgota. Y ahí pues quitaron nuevamente el manto que le pusieron y hicieron suerte exactamente, justo lo que pensaban romperlo y partirlo en cuatro, pero decidieron jugar a los dados y saber quién iba a ganar ese manto, tal como escribió 1000 años antes David, como ya habíamos leído. Entonces, luego lo crucificaron, le pusieron clavos en sus muñecas, en sus pies, y quedó entre el cielo y la tierra, colgado en un madero. De esta manera, pues, se cumplieron exactamente 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas. Estuvo de esta forma, pero a mediodía existió algo sumamente importante en el que fue uno de los primeros anuncios, el cual se tornó totalmente oscuro la tierra se oscureció. Y en ese momento comenzaban a hacer la transacción grande entre el Padre y el Hijo, entre el cielo y la tierra. Y se tenía que cumplir exactamente lo que Dios había prometido al mundo. En ese instante tuvo sed y le dieron un poco de vinagre, pero él rechazó. Luego, él, en ese momento, una hora antes de su deceso, él exclama: Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordemos claramente que jamás él había pronunciado esas palabras, siempre se había referido a Dios como su Padre, siempre había dicho que es el Hijo del Hombre y que su Padre eran uno solo, él y su Padre. Siempre había pronunciado esto. Él en esta ocasión dice y nombra de diferente forma a su Padre y dice, Dios mío, Dios mío. De esta manera estamos teniendo el concepto claro, y esto es una de las cosas más importantes que vamos a determinar en este día, de que Él realmente lo está viendo como un juez a Dios, a su Padre, a Dios Padre. Y por eso, en ese instante, después de todo el sufrimiento que tuvo, después de todo lo que realmente estuvo dentro de Él, la tortura tan grande, estaba totalmente desangrado. De igual manera, recordemos que también se acuerda de su madre y cuando estuvo Juan también presente ahí, entonces dijo, madre, he aquí, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, ¿sí? Recordando siempre a su madre. En un momento tan difícil, sabemos de que esto era algo de que jamás alguien puede acordarse de nadie en un sufrimiento tan grande, en un dolor tan grande, pero él se acordó. Pero vamos nuevamente y recordemos las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, Dios se aleja de él y él tiene que cumplir exactamente con su cometido, que era tomar todos los pecados tuyos, todos los pecados míos, todos los pecados del mundo. Él realmente estaba totalmente desfigurado, era un monstruo realmente, y él estaba representando al pecado. Estaba representando al pecado de esta manera, porque el pecado es eso, nos convertimos en verdaderos monstruos porque pecamos. De esta manera nosotros comprendemos claramente el sacrificio grande que hizo Jesucristo. Y después de todo ese dolor, después de todo ese sacrificio inmenso en la cruz, Él no muere de dolor, Él no muere realmente por, por la tortura mismo que estaba sufriendo, sino muere por un problema de tipo moral, porque Él carga con todos los pecados del mundo. Y en ese momento que Jesús, que perdón, que Dios Padre abandona, sale el Espíritu de Él, entonces Él se queda solo y por eso dice esas palabras. Y Él se siente, le ve a Dios como un juez. Y en ese momento lo juzga y en ese momento nosotros somos perdonados. Porque en ese momento tus pecados y los míos fueron perdonados antes de que los hayamos cometido. Eso es la explicación tan grande y el discernimiento y la sabiduría que los mismos judíos, que eran los doctores de la ley, nunca entendieron. Luego, finalmente, dice otra vez, nuevamente, el Espíritu de Dios vuelve a su cuerpo y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo se ha cumplido de acuerdo a lo que tú has querido. Él siempre cumplió y cumplirá todo exactamente tal como su Padre ya antes de la creación había determinado. Entonces aquí vienen dos cosas muy importantes que debemos comprender. En este instante, cuando nosotros vemos ese gran sacrificio que hizo Jesucristo, se forman las religiones. Y todas las religiones, independientemente de cuáles sean, siempre piensan que mediante sacrificios y obras serán salvos. Entonces, tengo que hacer 3 leguas de rodillas, tengo que pisar clavos y hacer cosas que no, que Dios en su palabra dice todo lo contrario.
Él simplemente dice que tú creas. Él hizo todo ese sacrificio porque te ama. Eso quiso realmente determinar ese gran sacrificio en la cruz. No existe ningún sacrificio que tú tengas que hacer. No hay ninguna forma, ningún método en el que tú quieras encontrar tu salvación. Todas las religiones van a un mismo lugar y es al infierno, porque van destruyendo la comprensión real del Evangelio. El Evangelio es claro cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo. Por esa razón, Dios puso exactamente todo esto que para muchos era confuso, pero que las personas que recibimos el Espíritu Santo, entonces sabemos realmente qué es el significado del Evangelio y cuál fue el sacrificio en la cruz. Es exactamente eso, la salvación mediante la fe. Es la fe la que nos salva. Romanos 1:16. El justo por la fe vivirá. Efesios 2:8 y 9. Nadie por obras será salvo para que nadie se gloríe. Entonces, nosotros tenemos que comprender esto, que nacen las religiones hasta el día de hoy, unas comprensiones totalmente erradas a lo que realmente es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, dice, cuando nosotros vemos los judíos, habían tres tipos de personas en ese momento. Los judíos, la gente que estaba directamente involucrada, los eruditos como los griegos, personas sabias, decían, ¿cómo es posible que si este hombre es el Hijo de Dios, cómo puede permitir su padre que pecadores lo estén destruyendo, lo estén asesinando de esta manera? Entonces, por eso ellos jamás podrían pensar que era un Hijo de Dios. Y los judíos directamente, si en su mismo libro, en el Torá, en el Tenaj, dentro del Deuteronomio está escrito que en el, todo hombre que sea colgado de un madero será maldito. Pero lógicamente, en Gálatas 3:13 nos explica realmente, Pablo nos explica realmente, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él fue hecho maldición por nosotros. Él fue el hombre, el que nunca pecó, el que cumplió exactamente los 10 mandamientos. No existió Noé, no existió Jacob, no existió Abraham, no existió absolutamente nadie en la tierra que podía haber cumplido exactamente los 10 mandamientos como había hecho Jesucristo. Entonces él era la única persona que podía ser ese cordero inmolado para que nosotros seamos salvos. No existía otro. No podía en el mundo haber un hombre realmente santo, porque aunque tú cumplas los 9, pero uno te condena por los otros 10. Nadie podrá cumplir. Y es por esa razón que nosotros, angustiados y desesperados, decimos, Padre, perdónanos, porque somos pecadores. Padre, perdónanos, porque jamás podremos lograr esa perfección. Tú demandas de nosotros eso, pero nosotros somos seres humanos. Y por eso Jesucristo hizo ese sacrificio, para pagar esos pecados que tú y yo debíamos estar en ese lugar. Toda esa tortura, durante todas esas 6 horas, teníamos que haber pasado tú y yo. Pero Él, en su infinita bondad, nos dice, yo los amo. Y de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso es lo principal que nosotros debemos de entender. De esta manera los judíos pensaron y piensan hasta el momento de que una persona que estuvo colgada en un madero, de acuerdo a las leyes de ellos, no podía estar dentro. Y la psicosis colectiva que existió a nivel de todas las personas fue
fue demasiadamente cruel, porque 8 días antes lo estaban, en el Domingo de Ramos, que de igual forma lo recordamos muy bien. Entonces todo el mundo lo aclamaba, pero después de 8 días todo fue lo contrario. Y esa es la psicosis colectiva que sucede en los seres humanos. De esta forma, luego de esto, y explicado muy bien este punto que es el más neurálgico, que todos debemos comprender del gran sacrificio, tal como escribió David, y como cera su corazón se derramó y estuvo dentro de sus entrañas. Porque realmente esa fue la causa de su muerte. El impacto tan grande de todos los pecados del mundo. Porque cuando el romano, dirigente de todos, el que dirigía toda esta situación, por eso Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque realmente ellos estaban cumpliendo una obligación, una orden de Pilatos. Simplemente, ellos no conocían nada de Jesucristo, no entendían absolutamente nada. Lo único que tenían que cumplir con lo que se había mandado a realizar. Entonces, de esta forma, nosotros, después de esto, lo que pasa enseguida es que se rompe el telón, nosotros el velo, recordemos, hay algo muy importante. Pero quiero antes leer 1 Corintios 1:18, que nos explica claramente también todo esto, esta confusión que existió en las personas y porque nosotros comprendemos bien. 1 Corintios 1:18, Pablo nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios, ¿sí? En 1 Corintios 2:9, de igual manera, cuando recibimos el Espíritu Santo, nosotros logramos tener la mente de Jesucristo. Dice Gálatas 2:20, que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios, dice que nosotros morimos en la cruz, ¿sí? Y cuando morimos en la cruz, nace, ¿quién nace? Jesucristo. Jesucristo nace en nosotros. Entonces, eso es lo más importante. Jesucristo en Juan 4, recordemos claramente a la mujer samaritana, le había mencionado porque ella había sido totalmente inmoral, ¿sí? Había tenido 5 maridos y un sexto ahora con un amante, pero ella era totalmente religiosa. Esas son las religiones. Pensamos que podemos seguir pecando, pero hacemos algún sacrificio, compramos algo, vamos a dejar algo a los niños pobres, hacemos cualquier situación en la que pensamos que mediante ese sacrificio o esa obra nosotros somos salvos. Y nosotros estamos totalmente equivocados. ¿Qué dijo? Le dijo Jesucristo a la mujer. Le dijo, yo soy el camino. No, no sigas a ningún otro, porque ella dijo, yo estoy confundida. Mi primer marido me dijo que siga esta religión. Mi segundo me dijo, esta, es por acá, es por allá. Pero le dijo, sígueme a mí. Y ese es el Evangelio, Jesucristo. Ahora, cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que luego de esto existió automáticamente un fenómeno de que muchas personas salieron de los sepulcros, ¿sí? Entonces, vamos a leer el Mateo 27, de igual forma el 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos se habían dormido, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y el centurión, recordemos, el centurión era el jefe de todos los, los romanos, de todos los soldados romanos. Él se dio cuenta definitivamente de que él era el Hijo de Dios, porque él había presenciado durante muchas crucifixiones a muchas personas que jamás tenían ese proceder como tuvo Jesucristo.
Cuando a él quisieron romperle las rodillas, recuerden eso. Cuando a las personas que tenían este tipo de muertes, cuando estaban en la cruz, lógicamente que tenían, cuando ellos realizaban su respiración, entonces, por los clavos, tantos de los que le ponían en las manos como en los pies, entonces cuando realiza este ejercicio de la respiración, entonces es porque las piernas le ayudan a realizarlo, ¿sí? Porque todo el momento, todas nuestras extremidades superiores están de una manera en la que no podemos, están inmovilizadas. Entonces, por esa razón, ellos lo rompían en las rodillas para que ya no tengan fuerza para respirar. Entonces, morían ahogados. Y el momento que fueron con el primer ladrón, pues recordemos que estuvieron con los dos, y esto es importante también mencionar, de que uno de los dos ladrones, pues, se redimió. Y él le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso era algo que jamás podía haber dicho alguien. Y él lo hizo. En ese momento tan difícil de su vida, en ese dolor tan grave, él lo hizo. Y él hoy te dice lo mismo. Hoy mismo, si es que este es tu último día, si es que tal vez hoy tengas que morir por cualquier situación, hoy tienes esa oportunidad que tuvo un hombre, un asesino, un hombre que hizo muchísimo daño, porque Dios nos ama tanto que nos perdona todo lo malo que nosotros podamos haber hecho. El único pecado más grave que Dios no te va a perdonar jamás es rechazar el Evangelio, es rechazar al Espíritu Santo, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Tú de ese momento irás directamente al infierno, si es que tú realizas un acto así. Entonces el ladrón se redimió y dijo, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y él se redimió, se arrepintió de todo lo malo que hizo y Jesucristo vio su corazón. Y en ese mismo instante, pues, cuando su espíritu se levantó, se separó de su cuerpo, entonces se fue con él. Y de esta manera, pues, ahora vamos a la segunda parte, en la cual se rompe el velo del templo. Y esto es tan importante entender. Mateo 27, igual del 50. Más Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y he aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué es tan importante esto del velo? Las personas que no han estudiado teología, por eso hemos querido hacer lo más práctico esta conferencia, para que todos entendamos de la mejor manera lo que es el Evangelio de Dios. Los judíos tenían un lugar, recordemos, el tabernáculo, en el cual era un rectángulo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y todos los sacerdotes, y antes de eso había un atrio, ¿sí? Un patio, donde todas las personas iban con sus animales a hacer sus sacrificios, entregar sus sacrificios a Dios para la salvación, para la expiación de los pecados de su familia. ¿Sí? De esta manera, cada quien iba con su animalito y iban hasta el lugar, cogían del atrio y llevaban los sacerdotes al lugar santo. Pero una vez al año, solo una vez al año, la famosa fiesta del Yom Kippur de los judíos, la expiación de los pecados. Solo una vez al año un sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para la expiación de los pecados de todos los que habían dado en este caso, su sacrificio. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Entre el lugar santo del lugar santísimo existía un velo, ¿sí? Que separaba a los dos. Entonces, solo el sumo sacerdote podía entrar, sí, nadie más. Cuando se rompe el velo,
Dios quiere y nos da a entender de que ya no existe más un intermediario. Que no existe, ya se terminó ese intermediario. Ese sumo sacerdote se terminó porque Jesucristo es el sumo sacerdote. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para obtener la salvación que Jesucristo. Hechos 4:12. Primera de Timoteo 2:5. No hay ningún otro intermediario entre Dios y el hombre, sino solo Jesucristo. Eso es lo que nos quiso decir. Tú hoy ya no necesitas de un sumo sacerdote. Hoy no necesitas de ningún padre, ni ningún cura, de ningún pastor, de nadie. Tú hoy puedes directamente donde te encuentras, en tu vehículo, en el lugar donde están ahora congregados, en tu casa, en el patio de tu casa, en el campo, en tu trabajo, en donde quiera que tú te encuentres, hoy ya no existe ese velo, porque fue roto. Porque el único que puede ser intermediario para que Dios Padre pueda perdonar tus pecados es Jesucristo. Él fue el que hizo el sacrificio. Por eso por eso es tan importante que nosotros no oremos o hagamos rezos por otras personas que no sean Jesucristo. Porque el único que tiene ese derecho es Jesucristo. Nadie más. Jeremías 7:18, recordemos. Cuando ellos comenzaron a hacer alabanzas a una diosa, a una virgen, él dijo que lo único que traen es la ira de Dios. Entonces nosotros no podemos hacer lo contrario de lo que dice el Evangelio. Y es por eso que, vuelvo y repito, las religiones lo único que nos llevan es a un mismo lugar, que se llama el infierno. No existen las religiones. Nosotros las hemos creado, las hemos inventado para nuestras conveniencias. Entonces vamos a los mormones porque ahí puedo tener más mujeres o porque me permiten hacer cosas que yo quisiera hacer en el mundo. Y vamos a los testigos de Jehová porque ellos tampoco creen que en Jesucristo y ellos dicen que no existe el infierno. Entonces sí, vamos ahí porque todo está bien. Ahí pase lo que pase, no vamos a ir al infierno. O vamos al catolicismo porque en el catolicismo por medio de obras podemos hacer muchas cosas importantes y de ahí también obtenemos la salvación. Recordemos las misas y lo que hizo en 1500 el Papa León X, creando un documento, las famosas indulgencias, para que todos compren las indulgencias y puedan salir del purgatorio hacia el cielo. Todo fue dinero y con ese dinero lograron lo que ahora es el Vaticano, construir el Vaticano. Todo eso fue mentira y tú sabes, el 31 de octubre de 1517, Lutero descubrió todo, puso a la luz todo lo malo que estaban haciendo. Porque la salvación solamente es por la fe. Ninguna obra te va a hacer salvo. Entonces, esto del velo es sumamente importante. Y en el Hebreos 10:19 está escrito también, Pablo nos explica, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces tenemos toda la libertad. Nosotros no tenemos atadura absolutamente. Luego de esto, entendemos que Jesucristo vence la muerte, ¿sí? Jesucristo vence la muerte y vence el infierno. Recordemos Mateo 12:40, escrito por él mismo. Perdón, hablado por él mismo, ¿sí? El Evangelio de Mateo. Cuando los judíos, los fariseos le preguntaban, le decían que les dé una señal de que él es el Hijo de Dios. Entonces le dijo, la señal no la tendrán. Porque Dios mismo quería que ellos sean confundidos. Y les dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en la mitad de la tierra. Y es así como se cumplió. Efesios 4:8. Él bajó al infierno, ¿sí? Cumplió el Génesis 3:15
Aplastó la cabeza a la serpiente, no la mató, que sabemos que Satanás sigue gobernando el mundo, pero tuvo el más grande de los sustos. Satanás pensó que ese era su fin, pero sabía Jesús que tenían que cumplirse todas las profecías y tendrán que cumplir. Y tendrá que venir el anticristo, y tendrán que formarse las 10 naciones, y todo tendrá, todo de acuerdo a lo que escribió, así como han escrito Isaías, como ha escrito Daniel, Ezequiel, y todos los grandes profetas, Elías, todos los grandes profetas, tiene que cumplirse, todo tiene que cumplirse. Nada puede quedar en el vacío. Y de esa manera, Jesucristo vuelve a cumplir con sus promesas, baja al infierno, está 3 días y luego se glorifica nuevamente y viene con un cuerpo ya glorificado. Viene con un cuerpo totalmente diferente, ¿sí? Eh, Filipenses 3:20, ¿sí? Viene total y absolutamente diferente y el cuerpo de él es glorificado, ¿sí? Por eso nosotros somos ciudadanos cuando entendemos esto. Recordemos cuando Pilatos le preguntó a Jesucristo, ¿de qué reino es? Entonces él dijo, mi reino es de otro mundo. Y ese es el mundo que nosotros pertenecemos. Porque la separación del espíritu, recordemos que nosotros somos espíritu. Y cuando dicen las personas, los entendidos, que el cerebro solamente son moléculas y situaciones de carácter químico para que nosotros podamos eh, hablar, para que podamos caminar. Nosotros realmente no somos eso, nosotros somos espíritu, que tenemos un alma dentro de un cuerpo. Ese es el entendimiento del ser humano. Y ese es el entendimiento que tú debes comprender, porque esa es la sabiduría que Dios, solamente nosotros, las personas que tenemos el Espíritu Santo, podemos comprender. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la única sabiduría que todos y cada uno debemos comprender para saber realmente qué es lo que va a pasar con nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar con nuestro espíritu? Por eso no es importante el cuerpo. Tú podrás morir hoy o podrás morir mañana, de cualquiera que fueran las causas. Pero la única manera, la única forma que tú tengas la vida eterna es aceptando a Jesucristo en tu vida, creyendo. Solo tienes que creer, nada más. Y lógicamente, cuando tú te redimes, tú ya dejas de ser la persona que fuiste. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Un, un alcohólico se va a una institución para ser sanado. Es un diablo tomando y sale un diablo sin tomar. Y luego se rompe una rama del árbol y nace otra y vuelve y comienza con la pornografía o comienza con otro tipo de vicio, con la drogadicción, algo así parecido. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Jesucristo sí quiere de raíz sacar a ese árbol dañado y quiere darte una nueva vida. Es exactamente lo que hizo él, porque el mundo solo te podrá dar caramelos, te podrá curar de una forma. Todos vamos a morir. Todos de una u otra manera tenemos que morir. La ley física de la entropía lo dice. Todos tenemos que enfermarnos. No es que nosotros no somos inmortales, ¿no? Tenemos la vida eterna, pero espiritual, porque eso es lo que Dios hizo en el vientre de nuestra madre. Salmo 139. Él nos puso la eternidad, Eclesiastés 3:11, en el corazón del ser humano. Y todas las personas, independientemente que seas bueno o seas malo, tendrán esa eternidad. Pero unos irán al infierno y otros irán al cielo. Ese es el destino de los seres humanos. No existe otro destino. Y los ateos solamente cuando mueren se darán cuenta, cuando ya se vean en el infierno y se darán cuenta que sí existió un Dios. Entonces, ese es el real evangelio de Jesucristo. Esa es la veracidad de lo que él hizo en la cruz, del sacrificio tan grande que hizo en la cruz. Por tanto, si nosotros tenemos ese comprendimiento, esa comprensión
Entonces sabemos de que no hay otro camino, no hay otra verdad. Y solamente la vida eterna la obtendremos creyendo en Él, en Jesucristo. Luego sí vienen las obras, no al revés. Luego sí te exige Dios que tú hagas obras. Santiago 2:13. Cuando entendemos Santiago 2:13, entonces comprendemos de que nosotros, una vez que tengamos al Espíritu Santo, que tengamos la fe dentro de nuestro ser, entonces sí podemos hacer todas las obras, no antes. Porque si lo hacemos antes, de nada sirve. Es en vano. Entonces sería en vano la muerte de Jesucristo. Si tú comienzas a caminar 3 leguas en rodillas, si tú comienzas a hacer obras o a hacer cosas o a ayunar o a hacer sacrificios, que Dios no quiere que lo hagas porque Él ya hizo por ti. Él en ese momento ya fuiste juzgado. Ese fue el primer juicio. El primer juicio fue ya hecho. O sea, todos ya estuvimos en ese juicio. Y por eso en ese momento dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque él era un juez en ese momento, ya no dijo padre, él era el juez. Y después vendrá el segundo juicio, Hebreos 9:27. El hombre vivirá una sola vez y luego vendrá el juicio. Primera de Corintios 2:6. Todos los hombres tendremos que ir al juicio de Jesucristo. Después de aquí, de la vida aquí, tendremos que pasar por ese juicio. Entonces, entendemos que que Jesucristo, tal como él dijo, yo soy la vida, y el que creyera en mí, aunque sea muerto, vivirá. Eso era lo que quería que nosotros entendamos. No, de una manera, un ejemplo fue la resurrección de Lázaro y de la hija de Jairo, recordemos. Fue ejemplos y también de estas personas que después de la muerte de Jesucristo salieron de sus tumbas y se cumplió exactamente lo que Juan 5:28, lo que dijo Jesucristo. Y no se maravillen, dijo, que todos serán llamados de sus sepulcros, unos para condenación eterna y otros para vida eterna. Y eso fue, por eso esa es la fiesta de las primeras, de los primeros frutos. Son las primicias que todos vamos a pasar un día, cuando Jesucristo nuevamente baje. Recordemos que todos saldremos de nuestros sepulcros, independientemente de cómo hayas muerto, pero tú saldrás también. Y ese momento será el momento en el que se definirá, ¿sí? Pero si tú mueres, tu espíritu hasta tanto, si no, él no viene antes que tú, entonces tu espíritu sale, vienen los ángeles del cielo, porque recordemos que ahí todos son enemigos en el mundo, ¿sí? En la atmósfera, solo son malignos. Entonces vienen los ángeles de Dios y nos llevan al tercer cielo. Porque a partir de que Jesucristo eh, pagó en la cruz, bajó al infierno, entonces todos los seres humanos vamos directamente al cielo. Ya no vamos al Hades que se entendía antes del el seno de Abraham, que estaba escrito también. Recordemos cuando Jesús en el 16:19 de Lucas nos explica realmente que todos los hombres estaremos en el paraíso o estaremos en el infierno. O sea, hay solo 2 lugares. Él nos explica claramente. Entonces, una vez tenida esa comprensión, vamos a comprender aún más lo más importante del fundamento del cristianismo, que es de que Jesucristo definitivamente, Él resucitó. Todos los musulmanes, los testigos de Jehová y muchísimas otras tipos de religiones tienen esa creencia o esa forma de pensar de que Jesucristo simplemente fue un espíritu después de su muerte, que Él no se presentó en carne. Y recordemos Lucas 24:36, de que Él incluso come con sus discípulos. Un espíritu no come. Juan 20:28, Tomás lo topa, dice, coge mis manos. Y por eso le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y por eso nosotros somos bienaventurados. Porque nosotros no vimos, pero nosotros creemos. Tenemos esa fe indeleble de que Jesucristo estuvo aquí en la tierra
y hizo ese sacrificio por cada uno de nosotros. En Corintios 15 determina que más de 500 personas lo vieron. No fueron solo los 12, en este caso los 11, porque Judas ya se había suicidado. Entonces, nosotros tenemos que tener esa comprensión clara de que Jesucristo resucitó en carne, corporalmente, no de otra forma, porque ese es el fundamento más grande del cristianismo. Porque si no entendemos eso, entonces el cristianismo se va, el cristianismo se hunde, porque en el mundo existen tres personalidades que reparten las diferentes religiones, que vendría a ser Mahoma con los musulmanes, Buda con los budistas, ¿sí? Y Jesucristo con los cristianos. Pero la tumba de Mahoma está ahí, está el cuerpo de él. De Buda está el cuerpo de él. Pero la tumba de Jesucristo está vacía. Por eso tú, cuando si puedes poner un crucifijo o algo que determine el significado del cristianismo o la forma de un pez, está bien, pero tú no le puedes poner a Cristo ahí, porque Cristo ya no está en la cruz. Es solamente un símbolo, el símbolo del cristianismo. Sí, es cierto. Puedes tener ese símbolo, pero no crees idolatrías. No puedes poner una figura. Nadie lo vio. En este caso, todos vieron a Jesucristo, pero el rostro de él realmente nadie lo identificaba realmente como era. Entonces, todos son idolatrías. ¿Por qué? Porque Juan 4:24 dice claramente Jesucristo que Dios es espíritu. Entonces nosotros podemos, si nosotros también somos espíritu, una vez que recibamos el Espíritu Santo, entonces también ya somos espíritu, no solo somos alma, como los animales. Los animales tienen sentimientos. Los animales pues, se pueden poner alegres o tristes, pero ellos no pueden alabar a Dios, no pueden comunicarse con Dios porque no tienen el Espíritu. Dios a nosotros, cuando dijo Génesis 1:26, dijo, haremos, porque estaba hablando la Trinidad, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En ese momento, nosotros tenemos esa imagen y esa semejanza, porque si Dios es espíritu, entonces nosotros no podemos dejar de serlo. Y por eso solo de esa manera nos conectamos con Él, mediante el Espíritu. Por eso es que nacemos de nuevo, en espíritu y verdad. Y para obtener eso, entonces necesitamos escuchar la palabra, leer la palabra. Juan 5:24. Aquel que oyera mi voz y creyera en el que me mandó, entonces tendrá la vida eterna. Eso es el verdadero significado del Evangelio. Alabado sea su nombre. Bendito sea su nombre. El que dio su vida por nosotros. El que en esa cruz pagó todos los pecados tuyos y míos. El que hizo posible de que todos y cada uno de nosotros realmente estemos directamente libres de pecado y podamos seguir realmente de la mejor manera como cada quien pueda tenerlo, pero siempre con esa fe indeleble de que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, tal como dijo Tomás, mi Señor y mi Dios. Cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón, entonces sabes definitivamente de que ya ya eres parte de ese mundo, ya estás directamente envuelto directamente en lo que es la eternidad en el cielo. Y por esa razón, nosotros en este día tan hermoso, tan importante, tenemos que, tenemos que proclamar, tenemos que determinar en nuestros corazones que Jesucristo es nuestro Dios y nuestro Salvador.
que no existe ninguna otra persona que haya hecho ese gran milagro en la cruz. Nadie más. En Mateo 16:13, Jesucristo les pregunta a sus discípulos y les dice, miren, ¿quién piensa la gente que soy yo? ¿Quién creen que soy? ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces ellos le dicen, piensan que eres Pilato, piensan que eres Elías, piensan que eres Juan el Bautista. Es la reencarnación. Y él les dice, pero ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Les pregunta directamente a ellos, a los 12. Y les dice, ¿quién creen que yo soy yo? ¿Quién soy yo para ustedes? Y solo Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese instante, Dios dice, tú no lo dices por ti, sino porque mi Padre te reveló. Pero igual fundaré mi iglesia contigo y te daré las llaves. Te daré las llaves del cielo. Entonces, mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿quién crees tú que es Jesucristo? Tal vez es un hombre importante, un moralista, alguien que representó mucho en el mundo, que hizo partir la historia en dos, pero tal vez por su moralidad, tal vez porque nadie pudo ser tan santo como él, o porque tú lo comparas con otro hombre como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, como Mahoma, como Buda. Si es que ese es el caso, entonces tú no crees realmente en el Evangelio. La única forma, el único modo en el que tú puedes tener la salvación es creyendo definitivamente que Él, como habíamos comenzado, que Él realmente es el Hijo de Dios y que Él dio su vida misma por ti y por mí. Y Dios, recordemos a Abraham, cuando estuvo con Isaac, iba a matar a su hijo, pero Dios lo detuvo. Le dijo, no, no mates a tu hijo. Pero en este caso, Dios permitió que su hijo, su unigénito hijo, muera y pague en la cruz por tus pecados y por los míos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de todo esto, sabemos de que Jesucristo no vino en vano, de que no hizo ese gran sacrificio por nada. Hoy yo te insto a que tú realmente hagas esa oración de fe, a que tú realmente entregues tu corazón a Cristo, que tú le agradezcas en el más hondo de tu corazón de que Él realmente hizo ese sacrificio, de que realmente Él hizo todo eso por ti y por mí, y que ese velo se rompió porque ya no existe ningún sumo sacerdote, ya no existe ningún sacerdote ni nadie al que tú te debas confesar. No existe. Jesucristo en esa cruz pagó por nosotros. Mis queridos hermanos, yo en este momento tan hermoso, tan sublime, estamos recordando ese instante en el que Él realmente dejó y dio todo por nosotros. No podemos ser ingratos. No podemos dejar de agradecerle. Yo te pido que cierres tus ojos donde quiera que estés. No importa que estés
en el más pequeño, grande o desértico lugar del mundo. Dios te está escuchando. Dios ve tu corazón. En este momento Él ve, Él sabe realmente lo que está pasando. Yo te invito a que tú realmente hagas esa oración grande, esa fe indeleble, de que sepas que Él, todas sus palabras fueron verdad. Él jamás mintió absolutamente nada. Y todo lo que escribieron hace 1000 años, hace 750 años, hace 500 años se cumplieron. Y todo lo que Él dijo se cumplirá. Así como la profecía que dijo de que no quedará piedra sobre piedra en el templo. Y en el año 70 se destruyó totalmente por el general Tito. Y desde ese momento, desde el año 70 hasta el 14 de mayo de 1948, los judíos nuevamente tuvieron un lugar donde estar, tuvieron una ciudadanía. Todo se cumplió, todo se va a cumplir y todo se tendrá al pie y exactamente tal como Dios puso ya en su santo libro. Por eso nosotros no debemos dejar de leer los 66 libros que están en la Biblia. Debemos instruirnos y solo así tendremos la sabiduría, tendremos la mente de Jesucristo. Tendremos que seguir el camino de Él. Tenemos que estar siempre defendiendo el Evangelio, porque este es el Evangelio. No existen las religiones. Rechaza cualquier religión que te han mentido, que por ignorancia tal vez tus padres, tus abuelos o alguien cometió ese error. Ahora tú tienes el poder de salvarte. Ahora tú tienes, porque la salvación solo es exactamente el que cree y el que tiene fe. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, espero que este día sea un día en el cual ustedes determinen un antes y un después de su vida. Que su vida cambie totalmente. Que hoy encuentres esa salvación. Que hoy encuentres esa sanación. Que hoy te des cuenta realmente que ese sacrificio tan grande no tuvo un objetivo grande. Un objetivo preciso en el que Dios quiere que tú seas salvo. Padre, gracias por ese sacrificio tan grande que tu Hijo hizo en la cruz. Él cumplió, Padre, todo lo que se tenía planificado. Él hizo todo ese sacrificio que yo tenía que haberlo hecho, Padre. Y que solo mediante ese sacrificio ahora yo puedo ser salvo. Yo hoy confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Que Él entra en mi vida. Que hoy Él mora por siempre en mi corazón. Yo confieso que he sido pecador, yo confieso que he pecado mucho. Pero hoy tú me lavas. Con tu bendita sangre me lavas, me santificas. Hoy, Padre, por todo el sacrificio que hizo tu Hijo, yo soy limpio. Yo soy una nueva persona. Hoy me das un nuevo corazón y me das un nuevo espíritu. Hoy yo confío fielmente en todo lo que está en el libro sagrado, que es la Biblia. Hoy ese libro será el que lo lea de día y de noche, el que me acompañe hasta el fin de mis días, porque solo en Él encontraré el camino, porque solo en Él encontraré la verdad y porque en Él sabré cómo poder vivir, seguir viviendo mi vida y finalmente tener la vida eterna que tú tanto me has prometido. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú pudiste haber hecho solo tú un sacrificio tan grande. De entregar a tu propio Hijo en mi lugar. Gracias. Gracias te doy desde el fondo de mi corazón. Y declaro con mi boca
de que resucitó el tercer día de manera corporal y se glorificó después de 40 días que estuvo aquí en la tierra, y más de 500 personas fueron testigos de que resucitó corporalmente. Gracias, Padre. Gracias por ese milagro tan grande que estás haciendo en mi vida. Yo hoy entrego mi corazón. Hoy me rindo ante tal vez el mundo que siempre me mintió. Hoy yo sé que tú eres mi único Salvador, que eres mi único Dios y que nada más se apartará de mí. Ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho ni lo angosto, ni lo porvenir, ni la muerte me separarán de tu amor. Gracias, Padre, por eso. He orado en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, espero que todos realmente seamos hermanos, que nos sigamos multiplicando mucho, mucho más, que tengamos siempre esa fe indeleble, que no perdamos jamás eso. A veces tenemos que tenerla más y menos, pero siempre de acuerdo a nuestra situación, de acuerdo a nuestra vida. Tiene que crecer o bajar, pero nunca perderla. Hoy tú eres una nueva persona. Hoy tú mueres en la cruz y Jesucristo nace en ti. Hoy realmente tú hiciste la decisión más acertada de tu vida, porque no importa tu cuerpo, lo que importa es tu espíritu. Eso es lo eterno, porque hoy no vas a pagar jamás una condena eterna en el infierno, porque hoy Dios te está dando ese regalo tan grande y gratuito. No vayas a pagar a nadie por salvación, ni por la salvación de tal vez de tus familiares, porque todas las personas, nuestra salvación o nuestra condenación es individual. Independiente que recen 1.000.000 de Aves Marías por alguien, esa persona no se va a salvar, porque el juicio es para esa persona. Nadie va a poder hacer nada por esa persona, nada ni nadie. El día que tú mueras, ese día tú te verás con Dios cara a cara, como dice la palabra. Y ese momento lamentarás el haber rechazado el Evangelio de Cristo. En ese momento, como dijo Jesucristo, irás al lugar, Marcos 9:44, al lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere, porque tu conciencia es ese gusano que siempre es esa conciencia que siempre retumbará en ti por la eternidad, de que nunca hiciste lo correcto. Hoy tienes la oportunidad, hoy Dios te está dando esa oportunidad de que seas realmente salvo. No lo rechaces, acéptalo, no endurezcas tu corazón, acéptalo y sigue su camino. Haz las obras que Él quiere que hagas una vez que ya las has aceptado, en el canto, en la poesía, en la prédica, en ayudar a personas necesitadas, en hacer su obra realmente, pero no antes. No hagas lo contrario, porque no vas a tener la salvación tampoco. Que Dios te bendiga, que Dios los bendiga a todas las comunidades, a los pastores y a las personas que están dirigiendo realmente, que no tienen pastorado tal vez. Y nosotros seguiremos en este camino mientras Dios nos dé vida. Seguiremos haciendo la obra de Él, seguiremos siendo sus servidores, y con el amor más grande que nace de nuestro ser, queremos pues que la iglesia de Jesucristo crezca y siga creciendo, y muchas más personas realmente sean salvas. Y si tú ya lo eres, entonces haz tu papel,
Cumple con lo que Él te dice. Demuestra que tú también quieres que más personas vayan a su reino, que más personas no se pierdan. Entonces, comienza por tu familia, comienza por tus amigos, comienza por todas las personas que están a tu lado, las personas que se encuentran al lado tuyo. Diles justamente como ahora, este momento está Mateo diciéndole: tú eres mi Señor y mi Dios. En la imagen vemos que él no creía, pero él finalmente creyó. Él finalmente se dio cuenta de que él era realmente el Dios que él había pensado que no era. Por él lo dijo: mi Padre y yo somos la misma persona. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Y ese Dios que creó todo se hizo hombre y fue humillado por nosotros. Ese mismo hombre lavó nuestros pies. Ese hombre hizo todo para que nosotros seamos felices aquí en la tierra y luego de la tierra también. Dios los bendiga y tengan siempre la bendición de Dios con ustedes. Amén.